Marido anunció en acción de gracias: «Pondré la casa a mi nombre, tú no ganarás nada». Pero Leticia dejó de masticar cuando escuchó las palabras salir de la boca de Graham. Él estaba de pie, copa en mano, con esa sonrisa arrogante que ella no le conocía. La mesa de acción de gracias quedó en completo silencio. Margaret, su suegra, tenía una expresión de satisfacción apenas contenida. Rafael, el hermano de Leticia, apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Graham continuó hablando con esa voz llena de suficiencia que hacía eco en el comedor decorado con calabazas y velas aromáticas. La casa donde vivimos con Leticia será transferida exclusivamente a mi nombre. Ella no participará de esa propiedad. Es lo más justo considerando quién realmente invirtió en esa casa. Leticia no se movió, solo lo miró fijamente. Sabía que ese momento llegaría. Lo había anticipado, pero escucharlo en voz alta, frente a toda la familia, le provocó una mezcla extraña de rabia contenida y satisfacción silenciosa, porque ella también tenía algo que decir, y cuando llegara su turno, Graham entendería que había cometido el peor error de su vida. Pero antes de llegar a ese momento, la historia de Leticia había comenzado mucho antes, semanas atrás, cuando todo parecía estar en calma. Hola a todos los que están siguiendo esta historia. Nos encanta leer sus comentarios y saber desde dónde nos están viendo. Cuéntenos en los comentarios de qué ciudad o país nos ven y si alguna vez han vivido algo parecido. Sus experiencias nos ayudan a crear mejores historias. Ahora sí, continuemos. Leticia Aranda Collins había construido una vida que, vista desde afuera, parecía casi perfecta. 35 años, consultora financiera exitosa en Charlotte, Carolina del Norte, con una reputación impecable entre las familias de clase alta que confiaban en ella para manejar sus patrimonios. Era meticulosa, estratégica, con esa capacidad especial para detectar riesgos financieros antes de que se materializaran. Sus clientes la llamaban la mujer que nunca se equivoca. Y aunque ella sabía que nadie es infalible, se tomaba muy en serio cada análisis, cada proyección, cada documento que revisaba. Su matrimonio con Graham Collins había durado 7 años. Él era vendedor inmobiliario, uno de esos hombres que hablan con seguridad excesiva y que siempre parecen estar cerrando el próximo gran negocio. Alto, de cabello rubio oscuro, con esa sonrisa que sabía usar para convencer clientes. Leticia lo conoció en una conferencia de bienes raíces donde ella daba una plática sobre planificación financiera familiar. Graham se le acercó durante el cóctel, le dijo que le había parecido brillante su presentación y le pidió su tarjeta. 6 meses después, estaban saliendo formalmente. 2 años más tarde, se casaron. La casa donde vivían había sido comprada con el dinero de ambos. Leticia aportó el 52% del enganche. Graham puso el resto. Ambos nombres quedaron registrados en la escritura original como copropietarios. Leticia había insistido en eso, no por desconfianza, sino porque su trabajo le había enseñado que las cosas deben hacerse correctamente desde el principio. Graham había estado de acuerdo sin ningún problema, o al menos eso parecía en ese momento. Durante los primeros años, el matrimonio funcionó bien. Tenían sus diferencias, por supuesto. Leticia era ordenada, previsora, alguien que necesitaba tener todo bajo control. Graham era más impulsivo, más despreocupado, con esa tendencia a tomar decisiones rápidas sin analizar todas las consecuencias. Pero esas diferencias no habían sido un problema mayor, hasta que comenzaron a serlo. Las últimas semanas habían sido extrañas. Leticia lo notó primero en pequeños detalles. Graham pasaba más tiempo en su oficina. Llegaba tarde a casa con excusas que sonaban ensayadas. Recibía llamadas que contestaba en privado, saliendo al jardín o encerrándose en el baño. Cuando ella le preguntaba qué pasaba, él respondía con vaguedades.
Trabajo, siempre trabajo. Un cliente complicado. Una venta que se estaba cayendo. Nada de qué preocuparse. Leticia conocía esa conducta. La había visto en docenas de casos con sus propios clientes. Cuando alguien empieza a ocultar cosas, generalmente es porque está planeando algo que sabe que no va a gustarle a la otra persona. No necesariamente una infidelidad. A veces era peor. A veces era dinero, y el dinero, Leticia lo sabía mejor que nadie, podía destruir relaciones más rápido que cualquier otra cosa. Una tarde de martes, mientras Graham estaba en la ducha, su celular vibró sobre la mesa de la cocina. Leticia estaba preparando café. No tenía intención de revisar el teléfono de su esposo, pero la pantalla se iluminó y ella vio el mensaje sin querer. Era de Nathaniel Brooks, el socio de Graham en algunas transacciones inmobiliarias. El mensaje decía: ya está listo el documento, solo falta que lo firmes antes del jueves. Leticia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No tocó el teléfono, no confrontó a Graham, pero su instinto profesional, ese radar interno que la había salvado de tantos malos negocios en su carrera, le advirtió que algo muy malo estaba pasando. Esa misma noche, Graham le dijo que tenía que ir al escritorio de Carver & Stein Realty para revisar unos contratos. Salió cerca de las 8 de la noche. Leticia esperó hasta que escuchó el motor de su camioneta alejarse por la calle. Entonces, se levantó del sofá donde había estado fingiendo leer un libro y se dirigió al escritorio que Graham tenía en el segundo piso. Era un cuarto pequeño, con un escritorio de madera, una computadora, archiveros metálicos y montones de papeles desordenados. Graham nunca había sido organizado con su papeleo. Leticia comenzó a revisar. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero confiaba en que lo reconocería cuando lo viera. Y lo vio. Entre facturas viejas, contratos de clientes y propaganda de bienes raíces, encontró un borrador de documento que la dejó completamente helada. Era una solicitud de transferencia de propiedad exclusiva a nombre de Graham Collins. El documento argumentaba que él había sido el único inversionista en la compra de la casa y que, por lo tanto, la propiedad debía estar registrada únicamente a su nombre. Había espacios en blanco donde supuestamente iría su firma, pero ella nunca había firmado nada parecido. Leticia se sentó en la silla del escritorio y respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza, pero su mente ya estaba trabajando. Sacó su celular y fotografió cada página del documento. Después siguió revisando. Encontró más cosas, correos electrónicos impresos donde Graham le pedía a Nathaniel que preparara los papeles, borradores de cartas dirigidas al registro de propiedades, notas manuscritas con fechas y nombres de contactos en oficinas gubernamentales. Graham estaba planeando quitarle la casa, su propia casa, la que ella había pagado con su dinero, y lo estaba haciendo a sus espaldas. Leticia guardó todo exactamente como lo había encontrado. No dejó ninguna evidencia de que había estado revisando. Regresó a la sala, se sentó en el sofá y esperó a que Graham volviera. Cuando él llegó una hora después, ella estaba tranquila, leyendo su libro. Graham le dio un beso en la frente y le preguntó si quería ver una película. Leticia dijo que estaba cansada y se fue a dormir, pero esa noche no durmió nada. Al día siguiente, Leticia comenzó a actuar. No confrontó a Graham, no le dijo nada. En lugar de eso, hizo lo que mejor sabía hacer: investigar, recopilar información, prepararse. Primero, buscó todos los documentos originales de la compra de la casa. El contrato donde ambos nombres estaban registrados como copropietarios. Los comprobantes de transferencia bancaria donde ella había depositado su parte del enganche. Los correos electrónicos donde ambos discutían los detalles de la compra, las opciones de financiamiento, las decisiones sobre qué casa elegir. Todo estaba guardado en su oficina personal, en carpetas perfectamente organizadas. Leticia fotografió cada documento. Después llamó a Sofía Markel.
Sofía era abogada especializada en derecho patrimonial y había sido compañera de preparatoria de Rafael, el hermano de Leticia. Habían mantenido contacto a lo largo de los años, aunque no eran amigas cercanas. Leticia le pidió una cita y le dijo que necesitaba consultar algo urgente pero confidencial. Se reunieron 2 días después en un café discreto del centro de Charlotte. Leticia le presentó el caso sin mencionar nombres al principio. Le explicó la situación. Una pareja había comprado una casa juntos, ambos nombres en la escritura. Ambos habían aportado dinero, pero uno de ellos estaba intentando transferir la propiedad únicamente a su nombre sin el consentimiento del otro. Sofía la escuchó con atención, tomando notas en una libreta pequeña. La respuesta de Sofía fue directa y clara. Cualquier intento de transferir una propiedad que está registrada bajo 2 nombres sin el consentimiento expreso de ambas partes es fraude. Si además hay documentos falsificados, especialmente firmas falsificadas, eso puede derivar en consecuencias penales graves. Sofía le preguntó a Leticia si conocía a la persona afectada. Leticia la miró a los ojos y le dijo: «Soy yo. Graham está intentando quitarme mi casa». Sofía dejó la taza de café sobre la mesa. Le pidió a Leticia que le mostrara todo lo que tenía. Revisaron juntas cada fotografía, cada documento, cada correo electrónico. Sofía fue tomando notas durante casi 1 hora. Al final, le dijo a Leticia que el caso era sólido. Tenían pruebas contundentes. Podían bloquear cualquier intento de transferencia y, si era necesario, llevar a Graham a la corte. Pero antes de hacer cualquier movimiento legal público, Sofía le sugirió algo: esperar a ver qué hacía Graham, dejar que él diera el siguiente paso y estar completamente preparada para responder. Leticia también habló con Rafael. Su hermano era ingeniero civil con experiencia en documentos de construcción y registro de propiedades. Lo conocía todo sobre trámites, escrituras, transferencias legales. Rafael se puso furioso cuando Leticia le contó lo que Graham estaba planeando. Quiso ir inmediatamente a confrontarlo, pero Leticia lo detuvo. «No todavía», le dijo. «Necesito que me ayudes a entender exactamente qué está haciendo y cómo puedo detenerlo». Rafael respiró hondo, controló su enojo y se puso a trabajar. Revisó cada documento que Leticia le mostró. Le confirmó que lo que Graham planeaba hacer no solo era ilegal, sino también fácilmente demostrable en una corte. Con las pruebas que Leticia tenía, Graham no tendría ninguna oportunidad de ganar. Los días previos al Día de Acción de Gracias fueron extraños. Graham parecía especialmente animado, casi eufórico. Le dijo a Leticia que habían sido invitados a cenar en casa de su madre Margaret, como todos los años. Leticia aceptó sin mostrar ninguna emoción. Por dentro, sin embargo, sabía que algo estaba por explotar. Podía sentirlo. La mañana del Día de Acción de Gracias, mientras Leticia se estaba vistiendo, escuchó a Graham hablando por teléfono en la cocina. Bajó las escaleras sin hacer ruido y se quedó en el pasillo, escuchando. Era Nathaniel. Leticia solo alcanzó a oír fragmentos de la conversación. «Todo listo, lo anunciarás hoy. Ella no puede hacer nada». Cuando Graham colgó, Leticia lo vio desde la puerta. Él tenía una sonrisa en el rostro que ella nunca le había visto antes. No era felicidad, era triunfo, era arrogancia pura. Leticia subió a su habitación, abrió su closet y sacó una carpeta delgada de color azul que había preparado días atrás. Dentro estaban copias de todos los documentos importantes: el contrato original de la casa, los comprobantes de pago, los correos electrónicos, las fotografías del documento fraudulento que Graham había preparado. Todo organizado, etiquetado, listo para ser presentado. Guardó la carpeta en su bolso, se puso unos aretes discretos, se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada no era una víctima. Era alguien que sabía exactamente lo que estaba por enfrentar y que estaba completamente preparada para hacerlo. Bajó las escaleras. Graham estaba esperándola junto a la puerta, con las llaves de la camioneta en la mano. «¿Estás lista?»,
le preguntó él. Leticia lo miró directamente a los ojos. Completamente lista, respondió ella. Y así salieron rumbo a la casa de Margaret Collins, donde la cena de acción de gracias más tensa de sus vidas estaba por comenzar. La camioneta de Graham avanzaba por las calles de Charlotte mientras el sol de noviembre comenzaba a descender. Leticia iba en silencio mirando por la ventana con el bolso sobre su regazo. Dentro de ese bolso estaba la carpeta azul. Graham manejaba tarareando una canción de la radio, completamente ajeno a lo que estaba por venir. Cada tanto volteaba a verla y le sonreía. Leticia le devolvía la sonrisa, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Sabía que en unas horas todo cambiaría. Llegaron a la casa de Margaret Collins, cerca de las 5 de la tarde. Era una residencia espaciosa en el barrio de Myers Park, con jardín amplio y una entrada de piedra. Margaret ya los esperaba en la puerta, vestida con un suéter color crema y su collar de perlas que nunca faltaba en las ocasiones especiales. Abrazó a Graham con efusividad y a Leticia con cortesía fría, como siempre. Adentro, la casa olía a pavo asado, puré de papa y pay de calabaza. La mesa del comedor estaba puesta con mantel beige, vajilla de porcelana blanca con bordes dorados y servilletas de tela cuidadosamente dobladas. Había un arreglo de flores secas en el centro, rodeado de velas aromáticas que despedían un olor a canela y manzana. Margaret se había esmerado en la decoración, siempre lo hacía. Para ella, las apariencias eran tan importantes como la comida. Rafael y su esposa Claudia llegaron poco después. Rafael abrazó a Leticia más tiempo de lo usual. Ella le susurró al oído que todo estaba bajo control. Él asintió apenas y apretó su mano con fuerza antes de soltarla. Claudia, que no sabía exactamente qué estaba pasando, pero intuía que algo no andaba bien, se mantuvo cerca de Leticia toda la tarde. Nathaniel Brooks llegó con su pareja, una mujer rubia llamada Jennifer, que trabajaba en marketing. Nathaniel se veía nervioso desde que entró. Saludó a Graham con un apretón de manos incómodo y evitó hacer contacto visual con Leticia. Ella lo notó. Nathaniel sabía que algo malo estaba por pasar. La cena comenzó con normalidad. Margaret pidió que todos se sentaran y ella misma llevó las bandejas con el pavo dorado, las papas gratinadas, los ejotes con almendras y el tradicional relleno. Graham estaba sentado a la cabecera de la mesa como si fuera su casa. Margaret estaba al otro extremo. Leticia quedó entre Rafael y Claudia. Nathaniel y Jennifer estaban frente a ellos. Durante la primera hora, Margaret habló casi sin parar. Comentó sobre lo importante que era la familia, sobre la gratitud, sobre cómo ese día representaba todo lo que habían construido juntos. Graham asentía con cada palabra de su madre, levantando su copa de vino de vez en cuando. Leticia comía en silencio, cortando pequeños pedazos de pavo, observando cada gesto de su esposo. Notó cómo Graham intercambiaba miradas con Nathaniel. Notó cómo Margaret le sonreía a su hijo con un orgullo que parecía excesivo para una simple cena familiar. Rafael también estaba atento. Su mandíbula estaba tensa. Claudia le tocó la mano por debajo de la mesa, tratando de calmarlo. Jennifer, la pareja de Nathaniel, parecía ser la única persona en esa mesa que estaba genuinamente disfrutando de la comida, ajena a la tensión que crecía en el aire como una tormenta a punto de estallar. Cuando llegó el momento del postre, Margaret trajo un pie de calabaza enorme y otro de nuez. Graham se puso de pie antes de que nadie pudiera servirse. Levantó su copa de vino tinto y golpeó suavemente el cristal con un cuchillo para llamar la atención de todos. «Quiero hacer un anuncio importante», dijo Graham con voz fuerte, casi ceremonial. Todos dejaron de moverse. Leticia puso su tenedor sobre el plato con cuidado. Rafael se echó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos. «Este año ha sido de grandes decisiones para mí, y una de ellas tiene que ver con nuestro patrimonio.
Leticia sintió como todos los ojos en la mesa se movían entre Graham y ella. Margaret tenía esa sonrisa pequeña y satisfecha que usaba cuando estaba a punto de presenciar algo que le gustaba. Nathaniel miraba su plato como si quisiera desaparecer. Rafael respiraba profundo, conteniendo la furia que ya empezaba a hervirle en el pecho. He decidido que la casa donde vivimos con Leticia será transferida exclusivamente a mi nombre, continuó Graham. Su voz era clara, segura, casi orgullosa. Es una decisión financiera estratégica. Ella no participará de esa propiedad. Creo que es lo más justo considerando quién realmente invirtió en esa casa. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener peso físico. Claudia dejó escapar un pequeño jadeo. Jennifer dejó su copa de vino a medio camino hacia su boca. Rafael apretó los puños sobre la mesa. Margaret, por su parte, sonrió abiertamente y asintió con aprobación. «Ya está todo listo», agregó Graham, mirando directamente a Leticia con una expresión que mezclaba triunfo y desprecio. «Los papeles se registrarán la próxima semana. Quería que la familia lo supiera porque somos transparentes». Margaret aplaudió suavemente, como si su hijo acabara de anunciar una promoción en el trabajo. «Muy bien hecho, hijo. Siempre has sido un hombre de negocios inteligente. Sabía que tomarías las decisiones correctas». Leticia no se movió, solo lo miró fijamente. Dentro de su pecho, su corazón latía con una mezcla de rabia, decepción y una extraña calma. Era el momento para el que se había preparado durante semanas. Graham se sentó de nuevo, tomó un sorbo largo de su vino y esperó. Esperó a que Leticia gritara, llorara, suplicara, esperó a que se desmoronara frente a todos, pero ella no hizo nada de eso. Leticia respiró hondo, dejó su servilleta sobre la mesa con un movimiento pausado y finalmente habló. Su voz era calmada, casi suave, pero cada palabra salía con una precisión quirúrgica. «Graham, ¿puedo preguntarte algo?» Él la miró con suficiencia, con esa sonrisa que usaba cuando creía tener el control total de una situación. «Claro, pregunta lo que quieras. ¿Cuándo exactamente firmé yo un documento autorizando esa transferencia?» La sonrisa de Graham titubeó apenas un segundo. Después soltó una risa incómoda. «No necesitas firmar nada. La propiedad es mía. Siempre lo ha sido». Leticia abrió su bolso, sacó la carpeta azul, la colocó sobre la mesa justo al lado de su plato. Todos los ojos en el comedor se clavaron en esa carpeta como si fuera una bomba a punto de explotar. «Esto es una copia del contrato original de compra de la casa», dijo Leticia mientras abría la carpeta y sacaba el primer documento. «Aquí están nuestros dos nombres, Graham Collins y Leticia Aranda Collins, registrados como copropietarios». Graham dejó de sonreír. Margaret dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. Nathaniel cerró los ojos como si estuviera rezando. Leticia sacó otro documento. «Aquí están los comprobantes de pago donde yo aporté el 52% del enganche». Después sacó más papeles. «Aquí están los correos electrónicos donde tú y yo discutimos la compra conjunta. Aquí está la correspondencia con el banco donde ambos firmamos el préstamo hipotecario». Graham había palidecido. Intentó hablar, pero las palabras no le salieron. Leticia no había terminado. «También tengo aquí», continuó con voz firme, «un documento que obtuviste de manera fraudulenta en el escritorio de Carver & Stein Realty. Un documento donde intentaste falsificar mi firma para transferir la propiedad exclusivamente a tu nombre. Ese documento nunca fue firmado por mí. Y eso, Graham, es un delito». La expresión de Graham cambió del triunfo a la sorpresa, de la sorpresa al miedo y del miedo a la rabia. «¿Qué estás diciendo? ¿Me estás acusando de algo?» «No te estoy acusando, Graham. Te estoy informando de lo que ya hice». Margaret intentó intervenir, levantando la voz por primera vez en la noche. «Leticia, no seas dramática.
Esto es un asunto entre ustedes. No tienes que armar un escándalo frente a toda la familia. Rafael se puso de pie con tanta fuerza que su silla se movió hacia atrás. No, Margaret, esto no es un asunto privado. Esto es fraude, y mi hermana tiene todo el derecho de defenderse. Tu hijo intentó robarle su casa. Margaret lo miró con desprecio. Tú no te metas en esto. Esto es entre mi hijo y su esposa. Leticia levantó la mano pidiendo silencio. Cuando habló de nuevo, su voz cortó el aire como una navaja. Esta mañana envié toda esta documentación a Sophia Markel, abogada especializada en derecho patrimonial. Ella ya presentó una solicitud preventiva ante el registro de propiedades de Charlotte para bloquear cualquier intento de transferencia unilateral. También envié copia completa al fiscal del distrito, porque falsificar documentos y firmas es un delito penal en el estado de Carolina del Norte. Nathaniel se levantó de la mesa bruscamente. Su silla casi se cae. Graham, te dije que esto era mala idea. Te lo advertí. Te dije que no lo hicieras. Graham giró hacia él con furia descontrolada. Tú me ayudaste a preparar todo. No te hagas el inocente ahora. Nathaniel negó con la cabeza, visiblemente desesperado. Yo preparé un borrador porque me lo pediste como un favor. Nunca te dije que lo ejecutaras y nunca, jamás, toqué ninguna firma ni te sugerí falsificar nada. Eso fue decisión tuya. Jennifer, la pareja de Nathaniel, parecía estar en shock. ¿De qué están hablando? Nathaniel, ¿qué está pasando aquí? Nathaniel tomó su abrigo del respaldo de la silla. Nos vamos, ahora. No voy a ser parte de esto. Graham intentó detenerlo, pero Nathaniel ya estaba caminando hacia la puerta. Jennifer lo siguió, confundida y asustada. Leticia observó toda la escena sin moverse de su lugar. Después miró a Graham con una mezcla de decepción profunda y fortaleza inquebrantable. Creíste que podías humillarme frente a toda la familia. Creíste que yo me quedaría callada, que aceptaría tu decisión sin decir nada, que me iría de esa casa sin pelear. Pero lo único que lograste fue mostrarle a todos quién eres realmente. Margaret intentó defenderlo una vez más, levantándose de su silla con indignación. Mi hijo no es un ladrón. Él solo estaba protegiendo sus intereses. Rafael la interrumpió con voz dura. Margaret, tu hijo intentó robarle a mi hermana su propia casa. Intentó falsificar su firma. Intentó cometer fraude. No hay defensa para eso, y si tú lo defiendes, eres cómplice. Margaret abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Se sentó de nuevo, cruzó los brazos y miró hacia otro lado. Graham, acorralado, intentó una última táctica. Bajó la voz, intentó sonar razonable. Esto es un malentendido. Yo solo quería proteger el patrimonio. Las cosas no están bien en el mercado inmobiliario. Pensé que era mejor tener todo a mi nombre por seguridad. Leticia cerró la carpeta azul con un movimiento lento y deliberado. No, Graham. Lo que querías era quitarme lo que es mío. Lo que querías era tener todo el poder. Lo que querías era dejarme sin nada para que dependiera completamente de ti. Pero no lo lograrás. Se puso de pie, guardó la carpeta en su bolso y miró a Rafael. Nos vamos. Rafael y Claudia se levantaron inmediatamente. Leticia caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Graham intentó seguirla. Leticia, espera, podemos hablar de esto. Ella se detuvo en el umbral de la puerta. No hay nada de qué hablar, Graham. Mi abogada se pondrá en contacto contigo y te sugiero que consigas un buen abogado, porque lo vas a necesitar. Salió de la casa seguida por Rafael y Claudia. La puerta se cerró detrás de ellos. Adentro, Margaret miraba a su hijo con una mezcla de preocupación y negación. Graham se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos. Afuera, bajo el cielo oscuro de noviembre, Leticia respiró profundamente. Rafael la abrazó. «Estuviste increíble», le dijo. Leticia cerró los ojos. «Solo hice lo que tenía que hacer». Claudia tomó su mano. «¿Qué sigue ahora?» Leticia abrió los ojos y miró hacia la calle. «Ahora viene la parte difícil, pero estoy preparada». Los tres subieron al auto de Rafael.
Mientras se alejaban de la casa de Margaret Collins, Leticia miró por la ventana. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía algo más importante. Ya no era la víctima que Graham había imaginado. Era una mujer que conocía su valor y que no permitiría que nadie se lo quitara. Los días que siguieron a esa cena de acción de gracias fueron los más extraños que Leticia había vivido en años. Se despertaba en la habitación de huéspedes de la casa de Rafael y por unos segundos no recordaba dónde estaba. Después todo volvía a ella como una ola. La mesa, las palabras de Graham, la carpeta azul, la cara de Margaret, la salida de esa casa con la cabeza en alto pero el corazón destrozado. Graham intentó llamarla esa misma noche. Leticia vio su nombre iluminarse en la pantalla de su celular 1, 2, 5, 10 veces. No contestó ninguna. Después vinieron los mensajes de texto. Primero intentando justificarse, después rogando que hablaran, finalmente acusándola de exagerar. Leticia no respondió a ninguno. Bloqueó su número al tercer día. Rafael y Claudia la recibieron en su casa sin hacer preguntas incómodas. Le dieron espacio, le prepararon comida, se aseguraron de que estuviera bien. Claudia le prestó ropa porque Leticia no había regresado a la casa que compartía con Graham. No quería verlo, no todavía. Rafael se ofreció para ir a buscar sus cosas, pero Leticia le pidió que esperara. Primero necesitaba hablar con Sofía. Primero necesitaba saber exactamente cuál era su situación legal. La reunión con Sofía Markel ocurrió el lunes siguiente, en su oficina del centro de Charlotte. Era un edificio moderno de cristal y acero, con una recepción amplia y elegante. Sofía la recibió con un abrazo sincero y la llevó a su oficina privada. Era un espacio luminoso, con estantes llenos de libros de derecho, un escritorio de madera oscura y 2 sillas de cuero frente a él. Sofía le sirvió café y se sentó frente a ella con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Leticia notó que era mucho más grande que la carpeta azul que ella había llevado a la cena. Sofía había trabajado rápido. «Bien, Leticia», comenzó Sofía con voz profesional pero cálida. «He revisado toda la documentación que me enviaste. También contraté a un perito calígrafo para que analizara el documento fraudulento que Graham preparó. Los resultados son contundentes. La firma que aparece en ese documento no es tuya. Es una falsificación bastante evidente, de hecho. Cualquier juez lo vería en cuestión de minutos». Leticia asintió, sintiendo una mezcla de alivio y náusea. Escuchar que su esposo había intentado falsificar su firma era una cosa. Tener la confirmación técnica de un experto era otra completamente diferente. «Además», continuó Sofía, «presenté una solicitud preventiva ante el registro de propiedades. Cualquier intento de transferir esa casa sin tu consentimiento expreso y notariado está bloqueado. Graham no puede hacer nada. La casa está protegida». «¿Qué pasará con él?», preguntó Leticia. Su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Sofía se recargó en su silla y cruzó las manos sobre el escritorio. «Depende de lo que él elija hacer. Tenemos 2 caminos posibles. El primero es llegar a un acuerdo extrajudicial. Graham renuncia a cualquier reclamo sobre la casa, acepta que la propiedad quede 100% a tu nombre, paga todos los gastos legales y una compensación por daño moral. A cambio, no presentamos cargos penales. El segundo camino es ir a juicio. Si hacemos eso, presentaremos cargos por fraude, falsificación de documentos e intento de apropiación indebida. Con las pruebas que tenemos, Leticia, él va a perder. Y las consecuencias serían mucho peores. Podría enfrentar tiempo en prisión, perder su licencia como agente inmobiliario y quedar con antecedentes penales». Leticia bebió un sorbo de café. Estaba frío, pero no le importó. «¿Qué me recomiendas?». Sofía la miró directamente a los ojos. «Como tu abogada, te recomiendo que intentemos primero el acuerdo. Es más rápido, menos desgastante emocionalmente
y logra el mismo objetivo principal, que es proteger tu patrimonio. Pero como mujer, te voy a decir algo más. Graham te humilló públicamente, intentó robarte, no merece tu misericordia. Así que la decisión es completamente tuya. Leticia cerró los ojos por un momento. Pensó en los 7 años de matrimonio. Pensó en los momentos buenos que habían existido, aunque ahora parecieran manchados por lo que vino después. Pensó en la cara de Graham cuando ella sacó la carpeta azul. Pensó en Margaret aplaudiendo cuando su hijo anunció que le quitaría la casa. Pensó en Rafael poniéndose de pie para defenderla. «Intentemos el acuerdo», dijo finalmente. «No por él, sino porque quiero cerrar este capítulo lo más rápido posible. Quiero recuperar mi vida». Sofía asintió con una sonrisa pequeña. «Entendido. Me pondré en contacto con su abogado hoy mismo». 3 días después, Graham solicitó una reunión. Sofía le informó a Leticia y le preguntó si estaba lista. Leticia dijo que sí. La reunión se programó para el viernes siguiente, en la oficina de Sofía. Leticia llegó temprano, vestida con un traje negro que le daba un aire de seriedad y control. Sofía la recibió y revisaron juntas los documentos del acuerdo propuesto antes de que Graham llegara. Cuando él entró a la oficina, Leticia casi no lo reconoció. Graham, que siempre había sido tan arreglado, tan seguro de sí mismo, se veía demacrado. Tenía ojeras profundas, la barba sin rasurar, el cabello despeinado. Llevaba una camisa arrugada y pantalones que parecían haber dormido con ellos puestos. Venía acompañado de un abogado que Leticia no conocía, un hombre mayor de cabello gris y expresión severa. Se sentaron en lados opuestos del escritorio de Sofía. Graham no podía mirar a Leticia directamente. Su abogado colocó un maletín sobre la mesa y sacó algunos papeles. «Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo», dijo el abogado de Graham con voz cansada, como si hubiera tenido que convencer a su cliente durante horas antes de llegar a ese punto. Sofía colocó el documento que había preparado sobre el escritorio. «Estas son nuestras condiciones. Graham Collins renuncia de manera irrevocable a cualquier derecho, reclamo o participación sobre la propiedad ubicada en el 420 de Providence Road. La propiedad queda registrada 100% a nombre de Leticia Aranda Collins. Además, Graham pagará la suma de $50,000 como compensación por daño moral y todos los gastos legales incurridos en este proceso. Finalmente, firmará un acuerdo de confidencialidad donde se compromete a no hablar públicamente sobre este caso, a no difamar a mi clienta y a no intentar ningún contacto con ella a menos que sea estrictamente necesario por asuntos legales pendientes». El abogado de Graham leyó el documento en silencio. Graham, mientras tanto, miraba a Leticia con una mezcla de desesperación y algo que podría haber sido arrepentimiento. «¿Todo esto porque quise proteger un patrimonio?», preguntó Graham finalmente, con voz quebrada. Leticia lo miró sin pestañear. Había ensayado ese momento en su mente docenas de veces. Había imaginado lo que le diría si tenía la oportunidad. Y ahora que la tenía, las palabras salieron con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. «No, Graham. Todo esto porque quisiste robarme, porque me humillaste frente a mi familia en el día que se supone celebramos lo que tenemos, porque falsificaste mi firma, porque creíste que yo era lo suficientemente débil, lo suficientemente tonta, lo suficientemente sumisa como para aceptar que me quitaras lo que es mío sin decir nada. Todo esto es porque intentaste destruirme, y yo me defendí». Graham abrió la boca para responder, pero su abogado le puso una mano en el brazo. «Acepta, Graham. Si esto va a juicio, las consecuencias serán mucho peores. Podrías ir a prisión, perderías tu licencia, quedarías arruinado. Este acuerdo es generoso considerando lo que hiciste». Graham cerró los ojos. Sus manos temblaban sobre la mesa. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, asintió.
¿Dónde firmo? Sofía le pasó el documento. Graham firmó cada página con mano temblorosa. El abogado firmó como testigo. Sofía notarizó el acuerdo. Leticia observó cada movimiento sin decir nada más. Cuando todo estuvo firmado, Sofía guardó los documentos en una carpeta y se puso de pie. El acuerdo entrará en vigor inmediatamente. Graham tiene 30 días para desocupar completamente la propiedad y transferir la compensación económica. Si incumple cualquiera de estas condiciones, procederemos con acciones legales inmediatas. Graham se levantó de la silla como si le pesara todo el cuerpo. Miró a Leticia una última vez. Yo te amaba, ¿sabes? De verdad lo hacía. Leticia lo miró sin emoción. Si eso era amor, Graham, entonces no quiero saber qué es el odio. Él salió de la oficina seguido de su abogado. La puerta se cerró detrás de ellos. Sofía esperó unos segundos y después miró a Leticia. ¿Estás bien? Leticia respiró hondo y asintió. Sí, estoy bien. Mejor de lo que he estado en meses. Pasaron 3 meses desde ese día. 3 meses en los que Leticia reconstruyó su vida pieza por pieza. Graham desocupó la casa en 2 semanas, llevándose solo sus cosas personales. Leticia regresó a lo que ahora era completamente su hogar y comenzó a transformarlo. Pintó las paredes de colores que Graham nunca había querido. Cambió los muebles del comedor. Rafael la ayudó a rehacer el jardín trasero. Claudia le regaló plantas nuevas para la terraza. Su negocio como consultora financiera comenzó a crecer de maneras que no había anticipado. Varias mujeres que habían escuchado su historia, que se había filtrado a pesar del acuerdo de confidencialidad, la buscaron para pedirle consejo. Querían saber cómo proteger sus patrimonios, querían saber cómo prepararse para lo peor. Leticia comenzó a dar talleres sobre educación financiera y protección patrimonial específicamente diseñados para mujeres en relaciones complicadas. El primer taller lo organizó en un centro comunitario cerca de su casa. Esperaba que llegaran 10 o 15 mujeres. Llegaron 40. La segunda sesión tuvo lista de espera. La tercera tuvo que cambiarla a un salón más grande. Las mujeres le agradecían con lágrimas en los ojos. Le contaban sus propias historias. Leticia escuchaba, aconsejaba y sentía que por primera vez en mucho tiempo su vida tenía un propósito más grande que solo sobrevivir. Una tarde de febrero, mientras tomaba café en la terraza de su casa, recibió una llamada de Sofía. «Tengo noticias», le dijo. «Graham está siendo investigado por la Junta de Agentes Inmobiliarios del Estado. Aparentemente, tú no fuiste la primera persona con la que intentó algo así». Nathaniel Brooks declaró en su contra. Presentó documentos de al menos otros 2 casos donde Graham manipuló contratos. Es probable que pierda su licencia de forma permanente. Leticia guardó silencio por un momento. Esperó sentir satisfacción, alegría, incluso venganza, pero lo único que sintió fue una profunda sensación de justicia. «Gracias por avisarme, Sofía, y gracias por todo lo que hiciste». «No, Leticia, gracias a ti. No muchas mujeres tienen el valor de prepararse como tú lo hiciste. No muchas tienen la fortaleza de defenderse cuando todo el mundo les dice que se queden calladas. Eres un ejemplo. De verdad». Esa noche, Rafael y Claudia fueron a cenar con ella. Leticia preparó pasta con una salsa que había aprendido a hacer en un curso de cocina al que se había inscrito. Comieron en la terraza, bajo las luces colgantes que Leticia había instalado el mes anterior. El aire todavía era frío, pero había algo reconfortante en estar ahí, en su casa, con las personas que la querían de verdad. Rafael levantó su copa de vino. «Por mi hermana, la mujer más fuerte que conozco». Leticia sonrió y negó con la cabeza. «No soy fuerte, Rafael, solo estuve preparada». «Eso es exactamente lo que te hace fuerte», respondió él. «La fortaleza no es no tener miedo, es saber qué hacer cuando el miedo llega». Leticia pensó en esas palabras mientras bebía su vino. Pensó en todo lo que había vivido, el miedo de descubrir la traición,
la incertidumbre de no saber si podría defenderse, la humillación de escuchar a Graham anunciar frente a todos que le quitaría su casa. Pero también recordó el momento en que decidió no ser víctima, el momento en que sacó la carpeta azul, el momento en que miró a Graham a los ojos y le dijo que no lo lograría. «¿Sabes?», dijo Leticia después de un silencio, «durante mucho tiempo creí que el matrimonio era sobre confianza. Y sí lo es. Pero también es sobre respeto. Graham nunca me respetó. Tal vez nunca lo hizo, pero yo aprendí a respetarme a mí misma. Y eso vale más que cualquier casa, más que cualquier relación, más que cualquier cosa». Rafael asintió. «¿Y ahora qué sigue para ti?». Leticia miró hacia el jardín iluminado por las luces. «Ahora sigo adelante, con mi casa, con mi carrera, con mi dignidad completamente intacta y con la certeza de que nadie nunca más volverá a subestimarme». 2 semanas después, Leticia estaba dando una conferencia en un centro comunitario del otro lado de la ciudad. El salón estaba lleno. Había mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales. Algunas tomaban notas, otras solo escuchaban con atención. Leticia hablaba sin notas, compartiendo no solo estrategias financieras, sino también su propia historia. «Muchas veces nos enseñan que el amor lo puede todo», les dijo a las mujeres que la miraban, «que si amamos lo suficiente, si somos lo suficientemente pacientes, lo suficientemente comprensivas, todo va a estar bien. Pero hay algo más importante que el amor, el respeto. Y cuando alguien no te respeta, no importa cuánto lo ames, no importa cuánto tiempo hayan estado juntos, tienes que respetarte a ti misma primero y protegerte, siempre». Una mujer joven en la tercera fila levantó la mano. ¿Cómo supo que tenía que prepararse? ¿Cómo supo que algo malo iba a pasar? Leticia sonrió, porque conocía mi valor, porque sabía que si algo se sentía mal, probablemente lo era, y porque entendí que nadie tenía derecho a quitarme lo que era mío. La preparación no es paranoia, es amor propio. Cuando la conferencia terminó, varias mujeres se acercaron a agradecerle. Una de ellas, una señora de unos 60 años, la abrazó y le dijo: «Me hubiera encantado tener tu fuerza hace 30 años». Leticia le respondió: «Nunca es tarde para encontrarla». Esa noche, de regreso en su casa, Leticia se sentó en la terraza con una copa de vino, miró las estrellas y pensó en todo el camino recorrido. No había sido fácil. Había noches en las que lloró hasta quedarse dormida. Había días en los que dudó de sí misma, pero había salido del otro lado, más fuerte, más sabia, más ella misma que nunca. A veces la mejor venganza no es el odio, pensó, es la preparación, es la justicia y es la certeza de que, pase lo que pase, estarás lista. Y Leticia Aranda Collins estaba lista para lo que viniera, porque había aprendido la lección más importante de todas. Nadie podía quitarle su valor si ella no lo permitía. La historia de Leticia nos enseña algo que muchas veces olvidamos en medio de las relaciones, las promesas y los años compartidos. Nos enseña que el amor verdadero nunca debería pedirte que renuncies a tu dignidad, a tu seguridad o a lo que te pertenece por derecho. Ella no era una mujer perfecta ni tenía superpoderes. Era simplemente alguien que entendió a tiempo que prepararse no es desconfiar, sino amarse a sí misma lo suficiente como para protegerse. ¿Cuántas personas se quedan en silencio cuando algo no se siente bien? ¿Cuántas ignoran las señales porque tienen miedo de parecer paranoicas o exageradas? ¿Cuántas aceptan humillaciones porque creen que el amor lo resiste todo? Pero Leticia nos muestra que hay una diferencia enorme entre amar a alguien y permitir que ese alguien te destruya. El respeto no es negociable. La dignidad no es algo que se entrega a cambio de mantener la paz. Y cuando alguien intenta quitarte lo que es tuyo, física o emocionalmente, defenderte no es crueldad, es supervivencia.
Lo más poderoso de su historia no fue la confrontación en esa cena de acción de gracias. Fue todo lo que hizo antes, las fotografías que tomó sin que Graham lo supiera, las consultas discretas con su abogada, la recopilación de pruebas, la paciencia para esperar el momento correcto. Ella entendió que la ira sin estrategia es solo ruido, pero la preparación silenciosa es poder real. No gritó, no lloró, no suplicó. Simplemente puso sobre la mesa la verdad documentada y dejó que la justicia hiciera su trabajo. Y cuando todo terminó, Leticia no se quedó atrapada en el papel de víctima. No pasó el resto de sus días contando la historia de cómo la traicionaron. En lugar de eso, transformó su dolor en propósito. Ayudó a otras mujeres a protegerse, compartió lo que había aprendido, convirtió su experiencia en sabiduría que podía salvar a otras personas de pasar por lo mismo. Eso es renacimiento verdadero. No solo sobrevivir, sino usar lo vivido para construir algo mejor. Si algo nos deja esta historia es esto: nadie puede quitarte tu valor si tú no lo permites. Nadie puede robarte tu futuro si estás atenta y preparada. Y nadie merece tu confianza ciega si no te da respeto pleno. El amor verdadero no te quita, te suma, no te debilita, te fortalece, no te aísla, te acompaña. Y cuando alguien intente hacerte creer que mereces menos de lo que vales, recuerda que siempre, siempre tienes el poder de decir no. Tienes el poder de defenderte, tienes el poder de salir adelante, porque al final del día, la persona que más debe respetarte eres tú misma. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.